Las misivas, epístolas o cartas aparecieron cuando los humanos tuvieron la necesidad de comunicar a distancia hechos que les parecían sobresalientes. Saludos, enfermedades, melancolías, amores, desamores, regresos, anhelos, negocios, asuntos diplomáticos, intercambios científicos. Pensaríamos que la comunicación por medio de la palabra escrita es reciente. No es así. La correspondencia más antigua conocida físicamente son las cartas de Amarna, grabadas en tablilla de arcilla, en escritura cuneiforme, efectuada entre egipcios y naciones que habían sometido, Canaán, Babilonia, Amurru, Siria, llegando hasta el reinado del faraón Akenatón. En esas misivas redactadas por especialistas, los llamados escribas, estos pueblos notificaban situaciones administrativas o pedían ayuda al imperio. Si bien sabemos que el correo de los egipcios estaba bien organizado y había un lugar especial para su resguardo, no podemos olvidar que en China, unos 4000 años antes de Cristo, ya se contaba con una especie de servicio postal donde los Qingpao, jinetes a caballo, recorrían en relevos grandes distancias con mensajes. Ahora registremos la mensajería en América, antes de los europeos. En México, los corredores por jornadas, los painani, arreglaban los avisos en la vestimenta o con su pelo, y desde lejos se sabían los informes. En Perú, los chasquis trasladaban los quipus, sogas de colores y nudos que requerían un traductor experto, los quipucamayo. También debemos incluir la organización del carteo de los reyes persas, que en palabras del llamado padre de la historia, el griego Heródoto, no relata. Desde las orillas del mar Egeo a Susa, corte de los reyes de Persia, había 5 casas de posta, cada cual distante un día de camino a la otra, con un director del establecimiento. Desde esos periodos, la comunicación se volvió fundamental en el mundo entero y las cartas no solo han servido para darnos mensajes personales, sino que al considerar su contenido como literario, histórico-científico, han trascendido para beneficio general. Citemos unas cuantas. Carta al padre de Franz Kafka, donde el escritor reclama a su padre la educación estricta que recibió y el miedo que le producía su presencia. La contestación que hace Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor, que criticaba sus escritos en la carta a Sor Filotea de la Cruz, o la carta de Galileo Galilei a Cristina de Lorena, duquesa de Toscana, en la que Galileo argumenta el movimiento terrestre y exterioriza que la Iglesia es la encargada de asuntos espirituales y la ciencia es la que explica fenómenos naturales. Las cartas filosóficas requieren una mención aparte. No obstante tener un remitente y un destinatario, no son hechas para entrega por servicio postal. Las tituladas epístolas son elaboradas para las sociedades en su momento y por alguna situación, ya que conllevan una misión didáctica y los textos se espera que forjen preceptos a los pueblos destinados. Entre muchas significativas están las cartas de Séneca a Lucilio, las de Marco Tulio Cicerón a Ático, las de Horacio a los Pisones o las epístolas de los apóstoles. Evoquemos las discusiones que se hicieron Erasmo de Róterdam y Martín Lutero y que cambió para siempre la manera de ver a la Iglesia Católica Romana. Dentro de este contexto se hallan las cartas del pintor postimpresionista Vincent van Gogh a su hermano menor Theo. En ellas podemos indagar sin ninguna interpretación de terceros lo que realmente sufrió y lo condujo a una vida de melancolía. Pero primero situemos al artista en tiempo y espacio y su arribo a París con 33 años de edad para vivir con su hermano menor Theo. Antes de París, Van Gogh había llevado una vida azarosa con una educación irregular y enviado por sus padres a varios internados. Uno de ellos le deja las bases del idioma francés y alemán que posteriormente aprendería de forma autodidacta, igual que la pintura.
Deja la escuela de forma definitiva a los 15 años y trabaja como aprendiz de comerciante de arte en la galería Goupil & Company, de la que su tío era socio, la cual le permite viajar a diferentes ciudades, sobre todo a Londres y París. Pronto será despedido por su carácter impetuoso. Más tarde, se aficiona a la religión y será predicador y misionero. Esta actividad dará tranquilidad a la familia porque creían que había encontrado su camino. No fue así, pero le sirvió para realizar bosquejos de los paupérrimos mineros de Bélgica y para pintar su primera obra en tonos opacos y claroscuros, Los comedores de patatas. Por esos mismos años, recibiría la primera ayuda económica de su hermano menor, Theo, quien lo mantendrá hasta su muerte. Además, sufre varias decepciones amorosas que acentuarán su pesimismo, que jamás lo dejará mientras vive. El pensamiento de Van Gogh, reflejado en su lenguaje escrito, es decir, en sus cartas, es un lenguaje sumamente coherente. En todos los momentos es un lenguaje lógico, es un lenguaje en donde no se pierde el hilo de la conversación y el centro de las ideas. Por otra parte, es un lenguaje muy coherente. Él habla acerca de sus estados de ánimo, acerca de cuestiones situacionales de una forma muy, muy amena. Cabe destacar que en su lenguaje se nota un nivel intelectual y cultural muy destacado. Habla con mucha cordura y mucha crítica de literatura, de arte, de la vida. Lo que llama la atención es que, a pesar de ese nivel intelectual tan sobresaliente, él no es una persona autónoma, no puede valerse por sí mismo, siempre depende de los demás, de su familia, para poder funcionar en la vida cotidiana. La personalidad podemos definirla como una forma permanente en la que percibimos el mundo, en la que nos relacionamos, en la que actuamos y la forma en que pensamos de nosotros mismos y de los demás. Todo eso nos va generando una identidad propia y también es la forma en cómo los demás nos perciben a nosotros mismos. A veces esos rasgos, esas cualidades de la personalidad son sumamente inflexibles y además son desadaptativos, nos causan problemas con los demás, nos causan problemas para relacionarnos. Cuando son sumamente desadaptativos, hablamos de un trastorno de la personalidad. En el caso de Van Gogh, creo que muchas de las características de su personalidad nos hacen pensar en esta posibilidad pues de una manera bastante fuerte. Por una parte, tiene una personalidad muy cambiante, constantemente su estado de ánimo es diferente, puede ir de la euforia por alguna de sus creaciones a sentimientos y afectos de minusvalía o de depresión. Puede también tener arranques de ira y poco control, tiene poco control de sus impulsos. Es una persona que se siente a veces vacía, con mucha necesidad de afecto y hace lo posible por conseguirse esos afectos o esos apoyos. En París, su hermano Theo, como negociante de arte, conocía a todos los pintores de la época. Le presentó a los más famosos artistas de la corriente impresionista. De ellos, rescata el manejo de la luz y el hermoso colorido que lo hará abandonar para siempre sus trazos sombríos y lóbregos. Pronto deja París, decepcionado e incomprendido, y se establece en Arles, una provincia de Francia. Aquí su creatividad llega a su plenitud, pero la miseria, la soledad, el sentimiento de culpa por sentirse mantenido por su hermano irán minando su salud día a día. El dinero se me terminó el jueves. Llevo 4 días viviendo gracias a 23 cafés y al pan que aún debo. No es tu culpa, en todo caso es mía, porque estoy desesperado por ver mis cuadros enmarcados. En Arles, Van Gogh tenía el sueño de crear un taller para artistas. Su hermano Theo costeó el alquiler, el arreglo y compró mobiliario para una casa que Van Gogh llamaría la Casa Amarilla. Asimismo, Theo pagó todas las deudas del pintor Paul Gauguin con la finalidad de que acompañara a su hermano.
La llegada de Gauguin por unas semanas fue armoniosa, pero el carácter de los dos artistas los llevaría a constantes disputas, primero por conceptos artísticos, después pasarían a los insultos, llegando casi a los golpes. En estos altercados, Gauguin, por defenderse, nos dicen las nuevas investigaciones, pudo haber herido a Van Gogh en el lóbulo izquierdo con su sable y Van Gogh terminó por cortarlo. Aquí es importante aclarar que no se cortó toda la oreja como se cree, solo fue el lóbulo, que sí, en efecto, lo regaló a una prostituta. En lo que él describe se ve siempre como espectador y muy crítico quizá, o pudiéramos decir incluso empático por la forma en la que reflexiona acerca de la gente. Pero esta empatía que pudiéramos decir que tiene al tratar de reflejar estados de ánimo en su pintura, en lo que escribe, no le sirve o no le ayuda para establecer relaciones con la gente. Entonces, todos estos rasgos más su falta de autonomía se considera actualmente un trastorno límite de la personalidad. Ahora bien, junto con este trastorno límite de la personalidad, tiene características también muy llamativas. Él trabaja de manera intensiva por periodos prolongados. Puede trabajar días completos en alguna de sus creaciones, descuidando incluso su alimentación, su sueño, y esto va debilitando su personalidad de por sí frágil. Entonces, este trabajo intenso a veces se combina con periodos de depresión o de angustia, lo que puede configurar también un cuadro psiquiátrico de lo que se conoce actualmente como un trastorno bipolar. Ya en las últimas fases de su vida y también de su enfermedad, si pudiéramos considerar toda su vida como una enfermedad, él manifiesta también alucinaciones e ideas delirantes. Las alucinaciones e ideas delirantes son propias de un cuadro esquizofrénico o de un cuadro también conocido como esquizoafectivo, dado que combina estados de ánimo depresivos por periodos prolongados. Él sabe, incluso anticipa la posibilidad de crisis y en algún momento él solo busca internarse, le da miedo estar solo. Entonces queda también la duda de si esta conciencia, incluso en esas etapas tardías de su enfermedad, puedan ser también consecuencia de que su cuadro tiene un origen distinto, sobre todo el tardío, o sea, su problema de personalidad, más una probable epilepsia del lóbulo temporal, que en este caso sería una descarga eléctrica del cerebro que puede generar alucinaciones visuales y auditivas. Y entonces, como las alucinaciones son producto de esa descarga, él recobra inmediatamente la conciencia y lo ve como algo que le sucede y que le da miedo y que le da temor de volverse loco, pero finalmente con mucha crítica o mucho razonamiento acerca de sus diagnósticos y acerca de su futuro. Sin importar el malestar que lo aquejaba, Vincent nunca dejó de trabajar y su ímpetu lo llevó a ser uno de los más prolíferos artistas que en menos de 6 años pintó unos 900 cuadros, realizó más de 1.600 dibujos y escribió 800 cartas que se conservan. Las cartas de Vincent nos recuerdan que la comunicación por medio de la palabra escrita jamás dejará de existir y ahí estará igual que los que acechaban a las palomas mensajeras con esas pequeñas notas adheridas a sus patas que avisaban sucesos tristes o gloriosos. Ahora, usando la tecnología, los esperamos por envíos de texto.